Vamos a abrir en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en Biblias tradicionales es hoja 154. Hoja 154. Y en Números capítulo 11, Números capítulo 11. Del 1 al 9 vamos a leer Números, libro, ahora capítulo es el 11. Y vamos a leer antifonalmente del 1 al 9. Luego voy a continuar con 2 versículos más en otro lugar y voy a hacer la lectura yo. Así que Números, ahora sí, ya que estamos todos en una, con la Biblia abierta, ¿no? Número 11, el libro. Ahora sí, Cata, muy bien. Ahora sí. Así dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, verso 1. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió él un cabo del campo. Y llamó a aquel lugar Taberán, porque el fuego de Jehová se enardeció en ellos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y era el maná como semilla de cualantro y su color como color de belio. Y el 9 leo, por último, y cuando despedía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía sobre él. Ahora continuemos la lectura con la vista. Voy a leer en el 18 a 20, y dice, aquí en este mismo capítulo, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana, y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién os diera de comer carne? Cierto, mejor no iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices, y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora continúo la vista desde el 31 al final, que es el 35, de este mismo capítulo 11 de Números. Verso 31. Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real, un día de camino de una parte, y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, recogiéndose codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron
para sí a lo largo en derredor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibros Hatabán, perdón si lo digo mal, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibros Hatabán movió el pueblo a Azeroth y pasaron en Azeroth. Hasta aquí nomás la lectura de Número capítulo 11. Bueno, le voy a dar lugar al hermano Carlos Di Santo, que ha de continuar con el estudio de la mañana. Que el Señor nos bendiga al abrir su palabra. Buen día, hermanos. Continuando con este estudio del libro de Números, llegamos al capítulo 11, que ya lo hemos visto un poco, de este acontecimiento tan terrible, que es el juicio que hace el Señor sobre este pueblo, que estaba atravesando el desierto, como sabemos, y tenía que comer del maná, que era el pan de Dios, que le servía para comer en ese desierto tan terrible donde no había comida ni agua. Y hemos visto varias veces este pasaje y sabemos más o menos todo lo que pasó. Aquí hay una insatisfacción del pueblo por el maná, entonces Dios hace un juicio y tenemos experiencias relativas al pueblo, de acuerdo a esto que le sucedió, y también la experiencia de Moisés, el siervo de Dios. Y aprovechando que me tocan 2 domingos a la mañana, vamos a ver en este domingo la experiencia del pueblo, que nos atañe a nosotros directamente, porque todos somos pueblo de Dios, creo, si todos hemos aceptado a Cristo, todos somos hijos de Dios. Y el domingo que viene vamos a ver acerca de Moisés, del siervo, que podemos decir nosotros no somos siervos como este hombre lo fue, ¿no? Moisés. Sin embargo, todos, si hemos aceptado a Cristo, somos siervos del Señor en alguna medida. Somos salvados para servir al Señor. No somos salvados por el servicio, pero sí para servir. Así que vamos a tratar de ver hoy la experiencia del pueblo que se aplica directamente a nosotros. Y pensamos en esto que le sucedió a este pueblo, no vamos a ver todo, ya sabemos lo que sucedió, que Dios tuvo que castigar al pueblo en este sentir del pueblo que tenía de decir del maná, como dice en el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. No encontramos satisfacción en lo que Dios le había dado para que ellos pudieran subsistir, alimentarse a través del desierto, que sabemos que es una experiencia muy perfecta para nosotros, porque nosotros también atravesamos, si somos hijos de Dios, atravesamos por el desierto de este mundo, donde no hay nada bueno para nosotros, pero tenemos al Señor. Y este pueblo no encontró satisfacción en lo que Dios le daba, al punto de decir esto. Y eso en consecuencia, ¿qué produjo? Que ellos añoraran Egipto, ¿no? Donde ellos habían estado siendo esclavos. Acá Dios lo había liberado, lo llevaba para servirle a Él, pero no encontraban satisfacción en lo que Dios les da. Y ese es el punto, lo que el Señor me habló y quiero traer hoy. No vamos a hablar de todo lo que pasó, hemos leído algunos versículos para ordenarnos. Sabemos que el Señor ahí aplicó el método de la superabundancia, ¿no? Querían comer carne, pero no van a comer un día, ni 2, ni 3, sino un mes. Un juicio. Podemos pensar en esto también antes de entrar en el tema. Muchas veces añoramos cosas del mundo o tenemos amores en las cosas de la vieja vida, y Dios nos habla para que dejemos esas cosas atrás, pero no insistimos nosotros, como le pasó a este pueblo. ¿Y qué hace Dios? A veces nos deja que, bueno,
¿Querés esto? Bueno, andá y fíjate cómo te va. Eso fue lo que hizo Dios, porque el pueblo se dio cuenta, era terrible, y Dios hizo un juicio muy tremendo, lo cual nos muestra lo grave que era que ellos despreciaran el maná, que despreciaran lo que Dios les daba. Así que creo que esto se aplica a nuestra vida espiritual, a nuestra vida como cristianos. Si nosotros realmente hacemos las cosas de Dios y vivimos para el Señor, y eso nos satisface completamente. Porque cuántas cosas muchas veces nos atraen del mundo, y eso ¿a qué se debe? A que no encontramos una satisfacción verdadera en la vida cristiana. ¿Cuántos hermanos se van de la iglesia? O nosotros a veces nos sentimos atraídos. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esto, de lo que pasó acá? Ellos no encontraron satisfacción en lo que Dios les daba. Y a nosotros nos pasa muchas veces. Así que, ¿la solución cuál será? Dios tuvo que hacer un juicio muy terrible, pero Dios no quería eso. Entonces, ¿cuál será la solución? Que nosotros realmente encontremos una satisfacción plena en las cosas del Señor, que no añoremos la vieja vida, que no añoremos las cosas del mundo. Y así que podemos decir que la solución, ¿cuál es? Descubrir, como ellos debían haber, descubrir qué es el maná, ¿no? Que ellos se llegaran a fastidiarse. ¿Por qué? Si era un alimento perfecto que Dios les daba para que ellos pudieran atravesar ese desierto. Podemos pensar, bueno, una satisfacción sería decir, bueno, ¿qué es transitorio? ¿No es cierto? Bueno, sufrimos en este mundo, pero un día vamos a ir con el Señor. Pero eso no es toda la solución. La solución es que yo encuentre satisfacción en mi vida espiritual aquí y ahora. El Señor dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida que el Señor dice ahí no se aplica a la vida futura, a la vida eterna, porque ¿de qué está hablando ahí? ¿Se acuerdan? Está hablando del diablo, ¿no? Dice, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso sucede en esta vida ahora. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que tengo que descubrir esa vida para que no me pase como este pueblo que se quejaba oído de Jehová, que no encontraban en el maná algo que les satisfacía. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Tengo que encontrar en el Señor una vida abundante que no me haga ser tentado. Aunque la tentación va a venir igual, pero voy a vencer la tentación. ¿Por qué? Porque voy a estar con ese maná, esa vida nueva que Dios me da y la tengo que descubrir. El Señor Jesús decía también en San Juan 16:33, estas cosas, o sea, antes de ir a la cruz, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que Dios ya me lo dijo, que este mundo es un mundo de aflicción en el cual voy a sufrir. Pero para que yo pueda sobrellevar esos sufrimientos, que no deben ser por mis pecados, sino por seguir al Señor. Pero ese sufrimiento va a venir acompañado de una vida abundante, para que yo, aún en las cosas que me pasen, pueda gozarme en el Señor, pueda satisfacerme, que eso era lo que le pasó al pueblo. Nuestra alma se seca de sí. Así que ahí está el punto donde yo tengo que poner énfasis. Entonces, ¿qué me va a pasar en este mundo de aflicción? O descubro la vida abundante, o me voy al mundo, o me aparto del Señor. Tal vez no me aparto de la iglesia, tal vez no me aparto de seguir una vida religiosa, vengo a la iglesia, pero no encuentro satisfacción en venir a la iglesia o en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué me va a pasar? Tarde o temprano es muy probable que me vaya o que lleve una vida sin motivación, una vida que no sea de gozo, sea una carga. Seguir al Señor sea una carga. Así que tengo que descubrir, como los israelitas debían haber descubierto el maná,
yo tengo que descubrir a Cristo. Porque el maná, ¿qué es? Es una figura, podemos decir, de la palabra de Dios. Ellos tenían que recoger cada día el maná. ¿De qué me habla? De que yo cada día tengo que orar, tengo que leer la palabra. Porque juntaban el maná, no podían juntar mucho y quedarse con eso, ¿no es cierto? Porque se podría el otro día. Bueno, el maná es una figura de la palabra, pero mucho más, principalmente, es una figura de la persona del Señor Jesucristo. En Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, ¿no es cierto? Tengo que buscar a Cristo. Y en el versículo 3 dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fijémonos en ese versículo. Muertos sois. ¿Qué me está diciendo? Que he muerto al mundo. Ya la vida mía, yo mismo, ya estoy muerto. Vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Así que dice, está escondida, ¿qué significa? Que yo lo tengo que descubrir. Que no, Cristo me la quiere revelar, pero ¿yo qué tengo que hacer? Darme cuenta que estoy muerto y descubrir esa vida de Cristo. Y Cristo, cuando habló del maná, cuando tomó esa figura, ahí nos habla de comer, ¿no? Vamos a leerlo, San Juan capítulo 6. San Juan 6. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje, que es muy precioso, también difícil de entender, pero creo que acá el Señor nos muestra cuál es el punto, ¿no? De que nuestra vida sea completamente satisfecha en Cristo. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 31. San Juan 6. Versículo 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Esto quién decía esto? Decían una multitud que seguía a Cristo. Muchos eran judíos, mucha gente que habían visto cuando el Señor había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Y el Señor, esa multitud seguía a Cristo, ¿no? Pero el Señor les dice, no me siguen a mí, sino porque comieron el pan y se hartaron. Ellos, en su mayoría eran judíos, conocían la palabra de Dios, a tal punto que le citan acá la palabra al Señor, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero, ¿por qué seguían al Señor? No lo seguían por lo que era el Señor, sino por sus necesidades temporales, por las cosas de aquí abajo. Así que nos damos cuenta que no es suficiente con conocer la Escritura, sino con tener una experiencia con el Señor. Lo seguían porque habían comido del pan. ¿Y el Señor cómo les responde? Versículo 32. Vamos a leer del 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Toma la figura del maná y se revela a ellos como el maná, como el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, mostrándole que el maná, ellos conocían lo que había pasado, lo tenían escrito, eran judíos, pero acá les muestra quién es se revela como el pan verdadero que desciende del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que el Señor les quiere hacer entender que el Señor los quiere ayudar en todo. Pero lo más importante es la vida espiritual, el trabajar por
por lo que a vida eterna permanece, le decía el Señor. Pero ¿qué pasó con esta palabra? El Señor se revela como el pan verdadero que desciende del cielo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero los judíos ya tenían una idea de lo que era el Mesías, un Mesías hecho a su medida, que se satisfacieran ellos a sí mismos, como vemos en el versículo 41, ¿no? El Señor aquí estaba en la sinagoga, estaba hablándoles la palabra, y había una multitud ahí. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Nos damos cuenta que ellos querían un Mesías, se habían hecho un Mesías a su medida. Esperaban que viniera alguien en forma gloriosa, los libertara. Es como mucha gente también se hace un Cristo a su medida. Dice, bueno, Cristo debe ser así, yo creo esto, no creo esto. Y el Señor les va a dar una palabra que los va a escandalizar, pero que es el punto para que nosotros entendamos cómo tenemos que asimilar al Señor Jesucristo. Estos religiosos ya tenían su Mesías pensado. Entonces la palabra del Señor dice, ¿no es este Jesús el hijo de José? El que nosotros conocemos es como nosotros. ¿Cómo va a ser el Mesías? Era alguien, si no puede ser así, alguien común. Pero ellos no habían oído, sabían las Escrituras, sabían dónde iban a ser el Cristo, sabían todo, pero no se humillaban. Se habían hecho una religión, un Cristo a su medida. Por eso se escandalizaban por esto. Pero el Señor no cambia la palabra, sino que la profundiza. El Señor les responde, vamos a ver, versículo 43. Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Y estos dos versículos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Veamos ahora el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. El Señor Jesucristo se está manifestando como Dios, y estaba en la sinagoga, así que se leía, ¿no es cierto?, una parte de la Escritura. Y el Señor lee acá un pasaje de Isaías, ¿no? Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. ¿Qué le está diciendo? Que ellos, en lugar de pensar con su propia mente cómo se formaban la idea de Dios, tenían que ser enseñados directamente de Dios, en una enseñanza en el corazón, que Dios tenía que darles. El Señor Jesús cita este pasaje lo podemos leer sin perder lo que estamos meditando, sin perder esta hoja, vamos a Isaías 54. Que es un pasaje, un texto muy sencillo, pero muy precioso, y que nos dice mucho. Isaías 54, 13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Fíjense qué versículo tan precioso. Parece que fuera algo muy obvio lo que dice, ¿no? Dice, serán enseñados de Jehová, pero se refiere a la enseñanza en el corazón que Dios tiene que hacer. ¿Para qué? Para que haya paz. Dice, serán enseñados de Jehová y multiplicará la paz de tus hijos. Así que yo tengo que recibir la enseñanza directamente de Dios, desechando todas mis ideas. Eso es lo que está diciendo, podemos decir, así, ¿no? Rápidamente, sin ahondar mucho.
multiplicará la paz de tus hijos. Cuando yo aprendo directamente de Dios, Dios me da paz. Que era lo que estos judíos no podían entender, porque ya tenían una idea formada. Volvemos al pasaje. Volvemos al versículo 44 ahora. Y el Señor le dice esta palabra, que esto es lo que más los escandalizó. Y no solamente a los judíos, sino y esto llama la atención, a sus propios discípulos, a los propios de él que le seguían. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Ninguno puede venir a mí. Eso es el tropiezo, fue el tropiezo para los judíos y también el tropiezo para nosotros. Nosotros pensamos que seguimos a Cristo porque hay algo en nosotros que hizo que lo eligiéramos. Hay algún mérito en nosotros, y no es así. Y eso es lo que más nos cuesta, seguir a Cristo y entendiendo que lo sigo porque Él me habló, me iluminó y me sacó del error, pero por el poder de Él, no porque yo, permítame decirlo así, tengo capacidad de elección, la tengo, pero si hubiese sido por mí, nunca hubiera aceptado a Cristo. Pero acá hay una revelación muy grande, porque aún los discípulos se escandalizan. Dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quiere decir, está diciendo que el Padre obra en el corazón y nos muestra a Cristo. Y ese poder de Dios nos hace aceptar a Cristo. ¿No dice la palabra que éramos enemigos de Dios en malas obras? ¿No dice que nos ha sido dada la fe, que es don de Dios para que nosotros creamos? Todo es obra de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá. Versículos 53 y 54. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos que el Señor, los judíos se escandalizaron mucho, pero el Señor siguió adelante con la metáfora, que es una metáfora, ¿no? De que Cristo es el pan que desciende del cielo y que uno tiene que comer. Es un simbolismo, pero el Señor lo profundiza. Dice, primero, yo soy el pan verdadero que desciende del cielo. Yo soy el pan de vida. Y después dice, este pan hay que comerlo. Dice, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El Señor profundiza esto. ¿Cuál es la respuesta a esto? Sabemos que el Señor está hablando en figura, ¿no es cierto? No está hablando literalmente de comerlo. Eso lo tenemos en el versículo 63. El Señor les aclara lo que significa eso, ¿no? Dice, el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, es una enseñanza espiritual. No quiere decir que lo tenían que comer, lo entendemos, seguramente, ¿no es cierto? No hay dificultad en eso. Pero lo llamativo es que con esta palabra no solo se escandalizaron los judíos, sino los discípulos, como dijimos. Los que habían creído en él, los que le estaban siguiendo. Y básicamente, ¿cuál es el motivo del escándalo de los discípulos? Podemos leer el versículo 60, ¿no? Que nos dice esto. Dice, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué les estaba pasando? ¿Cuál era el motivo? Si Cristo los llamó, ellos dejaron sus cosas y le siguieron. Como nosotros también hemos dejado cosas por el Señor. Pero los discípulos se dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? No quién la puede entender, quién la puede aceptar. ¿Cómo podemos aceptar esta palabra? Hay dos versículos
que yo creo que son lo que hizo que ellos se escandalizaran, que no esa palabra le tocara el amor propio, que son el versículo 44, que ya lo leímos, que dice, vamos a volver a leerlo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y el versículo 66, no, perdón, el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 2 veces lo dice. Y fíjense lo que dice después, ¿no? Juan acá, el 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso era. El Señor les dice, ninguno puede. ¿Qué está atacando? Está atacando el yo, el ego. Es decir, yo estoy en la iglesia, soy un cristiano porque acepté a Cristo. Y el Señor te dice, no, ninguno puede si no le fuere dado del Padre. Es interesante, y en el versículo 44, cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, esa palabra trajere es la misma que está, vamos un poquito más adelante sin perder el pasaje, en San Juan 12, 32, cuando el Señor también les habla aquí a los discípulos de la cruz. ¿Cuántas veces le habló de la palabra de la cruz? Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y la palabra traeré, a todos traeré a mí mismo, o atraeré a mí mismo, es la misma que le dice, si el Padre no le trajere. Lo cual nos habla de la palabra de la cruz y de la obra de la cruz, que es un poder de Dios irresistible para que nosotros seamos convencidos y vayamos a Él. ¿Y esto qué produjo? Yo pensaba, no podía entender, ¿qué produjo en los discípulos esto? Lo que produjo fue que destrozó el yo de ellos, porque ellos pensaban que seguían así, ellos habían visto en Cristo al verdadero Mesías, y ellos sabían que estaban en la verdad, y le seguían. Y pensando en esto, el Señor me hizo acordar de cuando Pedro le dice al Señor, ¿no? Cuando el Señor le estaba hablando a los discípulos, y le dice, Pedro le dice, a ver si nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19, 27. ¿Qué pues tendremos? Le dice. Está diciendo, nosotros dejamos las cosas por seguirte a ti. Dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué será para nosotros? ¿Y eso de qué habla? De que pues si yo tengo un mérito, yo te estoy siguiendo al Señor, bueno, ¿qué me vas a dar? Podemos decir que esta palabra que el Señor les dio, ninguno puede venir a mí, ninguno puede. ¿Qué hizo? Destrozó el ego de ellos, el yo, lo que todavía quedaba, que ellos pensaban que tenían un mérito para seguir al Señor. Por eso dice, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dicen, no encontraron satisfacción en seguir al Señor. Así que un punto crítico. Pero eso era realmente lo que ellos tenían que entender, que Dios los había salvado por gracia y que tenían que depender absolutamente del Señor. Por eso le habla de comer, ¿no? De comer al Hijo, comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Porque dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿De qué está hablando? De que yo me tengo que vaciar completamente de mí mismo, porque cuando yo como, ¿por qué como? Porque tengo hambre, ¿no? Pues me siento vacío. Y cuando como algo, eso que como, ¿qué hace? Pasa a formar parte de mi propia naturaleza. Está hablando de eso, de que Cristo me salvó, con su poder me atrajo a la cruz, porque si hubiera sido por mí nunca lo hubiera aceptado, y que ahora tengo que vivir así, completamente dependiendo del Señor, porque está hablando
de seguir al Señor, ¿no es cierto? Así que los discípulos recibieron con esa palabra el golpe de gracia, digamos, para que se vayan. Muchos se fueron, dice, ¿no? Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Los 12 se quedaron, ¿no? Y Pedro, que siempre que tenía la voz cantante, ¿no? El que hablaba por los demás, también esa palabra le había sido dura, porque él que tenía, ¿no es cierto? Tenía ímpetu, tenía... Y el Señor les tenía que enseñar como a nosotros. Pero Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién? Ellos habrán pensado, ¿a quién vamos a ir? ¿A los escribas? ¿A los fariseos? Que es un mensaje vacío. ¿Vamos a volver a nuestro trabajo? ¿Vamos a volver a nuestra vida vieja? Aunque no entendían bien y esa palabra les había afectado el corazón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros también tenemos que rendirnos al Señor y no confiar en nada de nosotros mismos. Y cuando cada día comemos del Señor, espiritualmente, como el Señor decía, vamos a ser saciados completamente y vamos a encontrar satisfacción en la vida espiritual. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es un momento de crisis porque yo tengo que rendirme completamente al Señor. Tengo que dejar aquellas cosas que todavía arrastro. Mi independencia, mi creerme que yo puedo de alguna manera seguir al Señor. No puedo de ninguna manera. Pero el Señor me ha dado una vida eterna, una vida que no tiene nada que ver conmigo mismo. O sea, el Señor respeta mi identidad, mi personalidad, pero me da una vida nueva. Por eso Pablo enseñaba, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto y vivo, no ya yo. Eso es lo que los discípulos en ese momento tenían que entender y después lo entendieron cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que queda, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No me tengo que olvidar del amor del Señor, que no solamente me salvó, sino que obró de tal manera en mi corazón, que me hizo que yo lo mirara, que me iluminó, porque si no me iluminaba, no podía yo de ninguna manera aceptar a Cristo. Si yo fuere levantado a la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía de la muerte en que iba a morir. La palabra de la cruz, el poder del Espíritu Santo, un poder tal que me hace ir a Él. Así que tengo que vivir con gratitud de lo que el Señor hizo conmigo cada día, comiendo del maná, para que tenga esa vida abundante. Es difícil, pero me tengo que rendir al Señor cada día. Y el Señor, como siempre, nos da el ejemplo de esto que debemos hacer. Vamos a leer un poquito más atrás, en San Juan 4, cuando el Señor, después de hablar con la mujer samaritana, versículo 31. San Juan 4:31, los discípulos habían ido a buscar de comer para el Señor, y dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si le habrá traído alguien de comer, dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El ejemplo del Señor, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del que le envió del Padre? Que él tenía que ir ¿a dónde? A la cruz. Vaya obra que tenía que hacer, ¿no? ¿Cuánto iba a sufrir el Señor? Pero eso, lo que sufrió la cruz, aún eso le producía gozo.
porque estaba haciendo la voluntad del que le envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros también tenemos que pensarnos en nuestra vida, que tengo que comer la comida de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es? Es también lo mismo, ¿no? Tomar la cruz en este desierto, donde no hay nada bueno, pero tengo que tomar la cruz. Y ese tomar la cruz, ¿qué significa? Que Dios decida todo por mí, que yo no tome ninguna decisión. Entonces el Señor me va a mostrar esa vida abundante. Pero lo que pasa es que muchas veces le pongo límite al Señor y decido yo. En esto te voy a servir, Señor, en esto no. Esto voy a hacer, esto no. Y no encuentro satisfacción, porque no lo dejo al Señor obrar completamente. Mi yo tiene que ser roto completamente, como le pasó a los discípulos. Se fueron. Tal vez muchos después volvieron, ¿no? Entendieron y volvieron al Señor. ¿A quién iban a ir? Nosotros, hermanos, lo mismo. ¿A quién vamos a ir? El Señor tiene palabra de vida eterna. Muchas veces me cuesta decirle que sí al Señor. En esto o en lo otro, o en las pruebas, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor controla toda mi vida. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Que no hay nada que yo pueda modificar. Pero ¿cuánto me cuesta? Que realmente podamos entregar todas aquellas cosas que todavía las manejamos nosotros mismos al Señor, para que mi vida realmente sea una vida de satisfacción, que Cristo cada día me va a satisfacer. Tiene una vida abundante para cada día de mi vida. La tengo que descubrir. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que realmente me pueda rendir, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, que no le ponga límite al Señor, que no le dé algunas cosas y las otras las decido yo, las elijo yo. Que realmente el Señor nos bendiga para que podamos tener una vida abundante como Él nos quiere dar. Amén.